Ok. Bueno, saludos virtuales, es un placer nuevamente pues tener la oportunidad de este cara a cara que es también importante y necesario. Es para mí un placer y un privilegio presentar a la doctora Francis Saavedra, la que conozco desde hace bastante tiempo y la he visto en diferentes funciones, actividades, por lo que doy fe pues de su preparación, de su constancia. Ella, además de todo lo que ha hecho y hace, es egresada nuestra de la segunda corte de Ambiente y Economía Circular y actualmente se encuentra haciendo con nosotros el postdoctorado en multimodalidad educativa. Recientemente también estuvo en el Congreso de Ambiente de Alma Mater, que yo los invité, les pasé la invitación varias veces por varias partes, no sé si pudieron asistir a alguno de los 3 días, pero ella también estuvo allí, ella también pertenece a esa línea de investigación, de manera pues que está igual que todos ustedes conectada directamente con el tema ambiental, es decir, que no es pura teoría, también hay práctica y eso es necesario, ¿verdad? Como la doctora Mayerly siempre resalta, pues dejemos hablar tanto y vayamos a la acción, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, dejo con usted a la doctora Francis, ya te voy a dar atributos para que puedas compartir la presentación. Ya puedes compartir, Francis. Sí, vamos a compartir. Bueno, buenas noches a todos. Ya va, déjame terminar de compartir. Ok, ya, ya lo vamos a poner. Bueno, gracias, Noelia. Sí, bueno, parte de estudiar y estar en estos sistemas educativos, esta complementariedad que vamos a tener en cuanto a la gestión del conocimiento, pero lo vamos a ver desde una manera más de conversatorio, No está porque, modo presentación, ¿ah? no está modo presentación, se ven todas las Sí, láminas. sí, es que la voy a poner ahorita, pero quería comentar esto. Como dijo Noelia, la doctora Noelia, ahora sí, estamos perfecto. Trabajando en este momento, en este contexto, es de la participación ciudadana en la gestión ambiental. Estaba hablando con Karemir, que Karemir también pertenece a la Academia Alma Mater y pertenece a mi línea de investigación, que es gestión empresarial. Y también está en la gestión ambiental, está en todos lados, estamos en todas partes. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es continuo, perenne, porque eso es lo que nos deja a nosotros el seguir trabajando, que es lo que nos gusta, la divulgación del conocimiento, el aprendizaje, y más aún cuando estamos trabajando desde lo que es el contexto ambiental, porque hoy día no lo podemos decir, ay, que el boom, ay, que es la novedad, no, siempre ha sido. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro pasar por este planeta, estamos dejando unas huellas de carbono bastante fuertes y de esas huellas estamos siendo nosotros los afectados. Como digo y dije como en la moderación del Congreso, que si nosotros desaparecemos, el planeta sigue igual y sigue mejor y se rejuvenece, recrece. Entonces, somos nosotros parte del problema, pero también debemos ser parte de la solución, ¿cierto? Eh, Estamos hablando acá ya, de la participación ciudadana en la gestión ambiental, considerando que la participación ciudadana es la clave para un futuro sostenible. Desde la colaboración activa de todos es fundamental para proteger nuestro planeta. ¿Por qué decimos así? Porque no solamente el ciudadano que habita en un escenario, en un lugar, un territorio, sino que tiene que haber complementariedad con las políticas públicas que van a ser coadyuvantes para la interrelación
y esa participación activa dentro de lo que es el mejoramiento de nuestro entorno natural. ¿Qué me dicen ustedes con respecto a lo que es la participación ciudadana? ¿Quién quiere participar? Vamos a hacerlo de esta manera para, como somos pocos, sea agradable y nuestra interrelación sea más amena, porque cada uno trae desde sus prácticas profesionales como docente en las diferentes academias, diferentes universidades, y si estamos en otros países, aún más. ¿Quién participa? ¿Por qué consideramos que la participación ciudadana debe formar parte integral e importante en la gestión ambiental? ¿Quién aporta? María, Ya. ¿de dónde me hablas tú? ¿Aló? Aló, te ¿Aló? escucho. Sí, te escucho, ¿Aló? Marianela. ¿Escucha? ¿Aló? ¿Escucha? Sí, perfecto. Ujú. ¿Aló? Aló, perfecto, sí. ¿Me escucha? Sí, sí, sí Sí, se sí te lo escucha. escuchamos. Ah, Sí, te disculpa, escuchamos. que tenía interrupción por aquí. Bueno, la participación ciudadana es muy importante, perdón, en todo lo que es la gestión ambiental, porque precisamente todo lo que es la parte social, perdón, es un componente que está intrínseco y muy ligado a todo lo que es el acontecer, perdón, es que voy saliendo de una gripe, a todo lo que es el No, acontecer tranquila. ambiental. Tan importante es que en las leyes venezolanas ambientales está contemplado la participación dentro de todas las normativas y todos los proyectos a desarrollar en la parte ambiental tienen que gozar de la aprobación de esa participación ciudadana. Entonces es muy importante porque todas estas acciones ambientales se deben precisamente a los ciudadanos, pues que son los que deben de estar contestes con todas esas acciones que promueven y desarrollan la parte ambiental. ¿De dónde está usted ubicado? ¿En qué parte de Venezuela? San Cristóbal, en Táchira. Ah, excelente. Excelente Táchira. Muy bonito. Karemir, Sí, que está en Caracas. Sí, yo estoy en Caracas, doctora. Bueno, la participación ciudadana es indispensable porque son precisamente todas esas personas que de manera individual o colectiva pueden influir en la toma de decisiones para contribuir cualquier beneficio que se pueda realizar en materia ambiental, ¿no? Pero tomando en cuenta que precisamente nuestro accionar es el que ha generado a lo largo de los años que estemos en estas consecuencias tan nefastas desde el punto de vista del cambio climático y de la contaminación, como lo hemos abordado en los distintos seminarios que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces, el tomar conciencia desde los distintos actores sociales, las universidades, las escuelas, la educación primaria, los gobiernos, la sociedad organizada, de manera coordinada, son las instancias, por decirlo de esta manera, o las agrupaciones que pueden tener algún accionar para contribuir a minimizar este efecto negativo en el medio ambiente. Sí, ves que aquí le dice desde un principio de corresponsabilidad. La gestión ambiental o el cuidado ambiental, la educación ambiental o los valores ambientales está intrínseco en todos. Todos somos corresponsables de lo que sucede en nuestro entorno, ese entorno natural, por el cual nosotros dependemos muchísimo de él. Entonces, esa corresponsabilidad entre los ciudadanos y el Estado, lo que había dicho al principio, las políticas públicas son importantes, porque si no están bien establecidas o no están claras o no están divulgadas, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos ejercer alguna acción positiva hacia ese entorno natural, a ese bienestar de los ecosistemas en los cuales nosotros abordamos de algún otro momento?
Entonces, es necesario que el Estado gestione a través de sus políticas públicas esa corresponsabilidad a través de los estratos comunitarios, donde hoy en día en Venezuela se hablan eh, de acciones dentro de lo que son que cada urbanismo o cada barriada tiene para ejercer planes de cuidado y mantenimiento de los lugares donde se habita. Entonces, debe permitir garantizar un ambiente sano para las poblaciones presentes y futuras, tal y cual como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Ambiente, que también influye, y no solamente eso, sino de lo que significa el ambiente como tal. ¿A través de qué? De esa gestión ambiental, de la cual nosotros estipulamos algunas herramientas, estrategias, que deben ser activas, proactivas, eficaces, eficientes, que generen resultados para el bienestar común, desde lo que es la conservación y el aprovechamiento sustentable o sostenible de todos los recursos naturales, el buen aprovechamiento de las aguas, las buenas prácticas hacia lo que son los cultivos, los agrocultivos, cómo debemos trabajar las tierras. Yo soy egresada acá de la segunda corte, como dijo la doctora Noelia, y nosotros hicimos en ese momento un proyecto. El proyecto que me correspondió a mí con mi equipo fue el del proyecto del café. La sostenibilidad, la complejidad de la sostenibilidad del café. Y se tenía que trabajar desde lo que es la participación ciudadana en las comunidades donde se estaba haciendo el proyecto, aunado a lo que es las políticas públicas y conjuntamente con las leyes. A través de esa triada, más la educación, porque había que educar al ciudadano para que comprendieran el buen uso de las tierras para lo que es la sostenibilidad en la elaboración, en lo que es el cultivo del café. Y por supuesto en los procesos para que el grano llegue a tu hogar. Entonces, es un compendio de actividades que hay que elaborar, trabajar, para que podamos diseñar estrategias funcionales, integrales, para que haya una participación ciudadana adecuada, efectiva, eficiente, sostenible, sustentable, que estén todas aunadas también a la Agenda 2030, aunque como siempre digo, que porque es necesario que nos legalicen, que nos normalicen, para nosotros entender y comprender que hay una situación que hay que afrontar. Eso significa la Agenda 2030. ¿Por qué no lo hicimos desde nuestra percepción, desde nuestra concienciación de que hay un problema y que debemos abordarlo a tiempo? El cambio climático, calentamiento global y todo lo que está sucediendo no es de ahorita. Eso es desde hace más de 250 años, porque es más, el Libertador hizo un decreto, que es el decreto de Chuquisaca, y por ahí empezamos. Un decreto conservacionista, donde se determinaba que aquel tiempo había un impacto ambiental generado por ¿Te fue el hombre. la presentación o soy yo? Eres tú, vuelve a salir, vuelve a entrar. Y sucediendo Ok, entendido. en 1960 ocurrió un debacle y hoy en día que aumentamos mayormente este impacto, y todo es debido al incremento de la población, a esas necesidades que tiene el humano por capitalizar muchas cosas, las migraciones. Hay múltiples factores, ¿no?, que influyen de una u otra manera en el detrimento de la gestión ambiental. Entonces, por eso que nosotros como ciudadanos debemos abocar, debemos entender que hay que generar conciencia. De esa conciencia es tener los valores ecológicos, y de allí fomentar la cultura y la educación ambiental. Entonces, como ya hablamos de qué es la participación ciudadana, comentamos que en el involucramiento activo, la ciudadanía debe influir
en diferentes decisiones ambientales, abocarse a las problemáticas. Por ejemplo, en Caracas se está viendo mucho con las canchas de deporte que están ocupando espacios verdes y están acabando con las bioislas. Y también se han visto afectadas una cantidad de la fauna por el ruido, la contaminación sónica, la contaminación lumínica y todo esto. Y por ende, las comunidades se están agrupando. Esto es algo impresionante que está sucediendo. Se están agrupando, se están creando organizaciones no gubernamentales y están fomentando esas estrategias para la protección de esos entornos naturales. El derecho fundamental reconocido en acuerdos internacionales como la Declaración de Río. Tenemos Venezuela por sí, es un país que tiene una cantidad de leyes. Se dice que Venezuela tiene la mayor cantidad de leyes a nivel de Latinoamérica de protección ambiental. Y tenemos una forma de que también la Constitución tiene 3 artículos que se abocan a ella. Tenemos las leyes penales, leyes orgánicas, entre otros. Aunado a ello, pertenecemos a todos los protocolos internacionales, a todas las normativas, todas las ISO. ¿Por qué? Porque Venezuela considera que debemos trabajar en función de un bienestar para todos. Más allá de la consulta, incluye cohesión, cogestión y control social. Esto es acerca de lo que tenemos en las comunidades, estos organismos de los cuales dependen el Estado, que forman parte de esa participación ciudadana y que están sectoriados y trabajan en función del bienestar de esa colectividad en los diferentes espacios. Y debe haber una participación equitativa, que debe ser informada, inclusiva y justa para todos, tal cual como nos lo dice la ODS 2030. ¿Algún aporte hasta acá? ¿O quieren hablar? ¿Quieren hacer algún comentario? Continuando. Principios de la participación comunitaria. Ciudadana, perdón. Tenemos que, hoy en día se habla mucho de la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Acá hay que hacerlo de mayor, se han visto mujeres que son activas en trabajo hacia la gestión ambiental. Hay niñas, hay la niña Zuckerberg que ha estado vinculada en muchas actividades, y los grupos vulnerables en los diferentes países, donde hay problemas del agua, sobre todo esos cuerpos de agua, donde hay debilidad, donde hay escasez. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo podemos trabajar con comunidades? Y que a ello se están uniendo otras organizaciones a nivel internacional, creando entre ellos unas duplas para poder hacer una gestión efectiva y eficaz a través de lo que es la gestión. Aquí en Venezuela también se está trabajando con la Alianza Francesa para elaborar a través de lo que es el tratamiento de las aguas, las escuelas sostenibles y las comunidades sostenibles, es decir, que nunca falte el agua en ciertas áreas más vulnerables. Tenemos la transparencia, hay que ser claro y transparente en lo que estamos haciendo en estrategias, porque todo está basado en lo que es la sostenibilidad. La accesibilidad a todos los servicios de recursos, pero, sin menoscabar y sin acabar con ellos mismos, porque eso es lo que está pasando. El uso irracional de los recursos es lo que nos está llevando a ese debacle, y se están agotando ellos. En muchos países como México, ahí tienen muchísimos problemas el agua, ya no tienen un recurso hídrico como hace como 30 años, ya que se está observando que ese cambio climático, ese calentamiento global, lo que está sucediendo en el planeta, les está afectando altamente. Tiene que elaborarse un diálogo continuo entre los ciudadanos, la gestión política, las alcaldías, los consejos comunales,
porque todos somos copartícipes, como decía al principio, es una corresponsabilidad de acción entre todos. El enfoque de género, trabajar. Aquí hay que verlo desde todos los puntos de vista: cultural, étnico, religioso, género como tal, porque todos debemos ser copartícipes de eso, de esa participación comunitaria, esa participación desde el ciudadano para las comunidades. Y de allí se da lo que es la interculturalidad. ¿A través de qué? De acciones, talleres, cursos, la educación formal y la educación formal, la formal como lo estamos viendo nosotros, la formal que se da en las escuelas, en las instituciones educativas, y la informal a través de actividades que siempre estamos suscribiéndonos a ellos y estamos de alguna manera involucrando. Entonces aquí les pregunto, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante establecer esos principios desde la participación ciudadana? ¿Quién me puede dar respuesta a ello? Ok, por acá me gustaría aportar en cuanto a la pregunta que está realizando la doctora Francis, ¿no? Esos Ajá, principios son los que van a permitir orientar o canalizar o regular cómo debe ser la participación ciudadana de manera organizada, ¿sí? Estructurada, con un fin y un propósito claro. O sea, si no se tienen en cuenta esos principios, creo que la eficiencia y la eficacia de los procesos no sería la misma. exacto. María, levantó la manito. Ah, correcto. Bueno, es muy importante porque forma parte del proceso de decisión que toma la ciudadanía en cuanto a todos esos elementos que pueden distorsionar todo lo que es el ambiente. Me explico. Particularmente, por ejemplo, cada vez que hay un proyecto de desarrollo que de una u otra manera altera, ¿sí? Algún ecosistema, algún medio, como todo proyecto que incursiona, por supuesto, y afecta, este, ese proyecto tiene que ir con la aprobación de la ciudadanía para que pueda ser legible y legítimo ante el Estado. En este caso estoy hablando como consultor ambiental, porque no es solo llevar el proyecto, sino la previa presentación y aprobación por parte de la ciudadanía. O sea, que la ciudadanía tiene esa, como tú lo explicaste, esa corresponsabilidad en todo lo que son esas acciones pertinentes y en este caso, pues que afecta a la parte económica de desarrollo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Si no tiene la ciudadanía esa participación, ese proyecto no puede ser aprobado y por lo tanto no puede ser iniciado formalmente dentro de lo que es el esquema de todo lo que es la parte territorial, la aprobación para que sea reconocido como actividad económica que se ejerce acá dentro del país. Entonces, es importante por eso, porque le da esa legitimidad el hecho de esa participación. Si no lleva el visto bueno de la ciudadanía, ese proyecto no puede arrancar. Entonces, eso es una parte de decisión importante que le transfiere el Estado venezolano y los que son afectados de una u otra manera por un proyecto, en este caso, con inherencia social o económica o algo así. Exacto. Si vamos a hacer un proyecto, tenemos primero que hacer el estudio de impacto ambiental, ¿verdad? La evaluación del estudio ambiental, para determinar cuáles son esas debilidades que van a tener en caso de que hagamos un proyecto. ¿Qué es lo que qué es lo que va a impactar? ¿Va a haber algún tipo de contaminante? ¿Va a haber algún tipo de problemática que va a ocasionar hacia la ciudadanía de un territorio? Todo ello hay que estudiarlo, hacer una cartografía social, determinar qué es lo que va, qué es lo que no puede ir, cuáles son esas prácticas que se van a inculcar en él. Y a través de ahí, presentarlos ante la comunidad para que la comunidad tenga conocimiento de una actividad que se va a realizar, de un proyecto
y que este no va a hacer interferir de ningún modo en sus espacios. Pero ¿cuál es el problema? Ocurre cuando van a hacer alguna actividad, algún proyecto, y no lo presentan a la comunidad. Entonces, cuando nos damos cuenta, están las maquinarias levantando tierra, levantando terreno. Entonces, allí es donde se dice, ¿y dónde está el involucrar a los primeros afectados, que son los que habitantes de un lugar, ¿verdad? Entonces, es por ello que es importante que haya organización, por supuesto, y que dentro de esa organización, esa participación conjuntamente con los órganos regulares, desde lo que es el Consejo Comunal, el Consejo Municipal y las alcaldías, puedan trabajar de manera síncrona entre todos, ser empáticos, tener esa empatía de trabajo, de un equipo, porque de esta manera es que podemos decir que sí estamos en pro de un bienestar para una comunidad. Entonces, acá, ¿por qué es importante? Porque mejora las decisiones con conocimiento local, con conocimiento local, aumenta la legitimidad de las políticas ambientales. Hemos hablado que hay muchas políticas públicas que debemos afrontar y que todas deben estar ajustadas y alineadas a las legalidad, a lo que es la Constitución y las leyes pertinentes. Fortalece la gobernanza y la rendición de cuentas y promueve la justicia y la equidad social. Entonces, es lo que hemos hablado. Es la inclusión de todos, es una coparticipación de todos. Si no, no estamos trabajando, sino de manera aislada, y no es la idea. Porque entonces, ¿cuál es la significancia que nosotros decimos? Hay que trabajar en base a lo que es la conciencia, la cultura, los valores, la educación ambiental. Pero si no estamos unidos todos, entonces cada uno de estos elementos no me va a dar los resultados esperados. Aquí tenemos el rol de los gobiernos en la participación ciudadana. Hemos hablado que hay un marco legal y político importantísimo que va desde lo que es la Constitución de la República del país y, por supuesto, las leyes orgánicas, penales, que van a ajustarse, así como las normas, las ISO, las normativas y los protocolos nacionales, los protocolos internacionales, los convenios. Hay que crear mecanismos de participación ciudadana, es decir, establecer estrategias que sean funcionales, que podamos estar todos, que seamos copartícipes, dividirnos en grupos y que cada grupo pueda estar, trabajar en algunos de los elementos importantes y que se considera que puede estar involucrados y ayudar de una u otra manera al crecimiento de esas estrategias y que perduren en el tiempo. Hablé de la evaluación del impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental es importantísimo porque me va a determinar la fiabilidad, la viabilidad de la elaboración de un proyecto en un territorio específico. Si voy a construir un edificio, o voy a construir una escuela, o si voy a construir un centro comercial, lo que vaya a ser una siembra X, todo debe hacerse una evaluación de impacto ambiental, porque de ello va a depender si realmente es o no correcto para mí. Hace muchísimos años no se han hecho muchos evaluación de impacto ambiental para la generación de urbanismo cerca de las riberas de los lagos, de los ríos. ¿Y qué pasa? Entonces nos vemos con las inundaciones, nos vemos el cercamiento de estos cuerpos de agua hacia las viviendas y recuperando sus espacios.
Entonces, si no está claro y no hay una transparencia en esa evaluación del impacto ambiental, entonces no estamos trabajando ni haciendo ningún tipo de inculcar algo importante. Tenemos la transparencia y la información oportuna. Lo que había dicho la información oportuna de que hay que participar, hay que comunicar, hay que informar qué es lo que se está haciendo en los diferentes territorios y escenarios. ¿Por qué? Porque así el habitante, el que habita en cualquiera de estos espacios, conozca qué está sucediendo al lado de su casa. Esto es importantísimo. ¿Algún comentario hasta ahora? Sí, doctora, por aquí me gustaría destacar algo que, bueno, digamos que Perfecto. no se escapa de la realidad de los países de Latinoamérica y tiene que ver con el área de la transparencia, ¿no? Y es donde tenemos que, oye, pensar, repensar, ver cuál es la intención tanto de las entidades privadas como la de las públicas para poder comunicar los efectos reales de cada una de esas actividades que se están desempeñando. Por ejemplo, acá el caso que tenemos en Venezuela con la explotación minera del oro, ¿no? El Específicamente allá arco en el minero. estado Bolívar. Es súper preocupante porque no solamente es el impacto ambiental que tiene, sino el social en las comunidades aledañas, la salud de esas personas, las muertes que no se comunican, no se incluyen en esas estadísticas por el manejo ilegal de tantos productos químicos y de las bandas que están organizadas y están al margen de la ley, ¿no? Que allá ocurren muchos actos vandálicos y, bueno, crímenes que no son comunicados en ninguna parte, pero oye, llama la atención precisamente porque si bien el Estado y el gobierno han declarado en muchas oportunidades, Venezuela cuenta con muchas normativas, tal como lo mencionaron hace un instante por allí. Bueno, hay vacíos, hay falta de transparencia, hay falta de voluntad en algunas áreas que nos hace repensar todo este proceso de cuál es el rol real que deben tener los gobiernos, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, te iba a dar otro porque nosotros tenemos que trabajar en función de una responsabilidad social ambiental, ¿cierto? Y no es solamente los organismos públicos y privados, sino es una responsabilidad social desde todas las miradas. Porque si no, no estamos trabajando, no estamos haciendo absolutamente nada. Y tú me estás hablando también del arco minero. El arco minero tenemos una constitución, marco legal bastante amplio, tenemos leyes, tenemos, diferentes recursos legales, pero ¿qué pasa? Que hay ausencia del ciudadano para la participación de ella. Entonces, cuando estamos trabajando y hablando de lo que está pasando en el sur de Venezuela, que es grave, porque son los altos niveles de contaminación de todo. Mercurio, los cuerpos de agua están contaminados totalmente. No puede haber otra vez la regeneración de lo que son las plantaciones, porque son únicas en el mundo. El hombre, por su afán de lograr extraer oro o material precioso, se están muriendo. Y todo esto como ponemos a nuestra querida amiga de del jurídico, con una venda en los ojos. Entonces, tenemos que trabajar en función de eso. Es una responsabilidad de todos, una responsabilidad social, ambiental, de que cada individuo debe hacerlo, pero el problema es que no hay una transparencia como tal, y no solamente aquí, sino en otros países igual, está sucediendo también. Y allí es donde esas políticas públicas se ven vulneradas por las diferentes acciones hacia lo que es el consumo como tal. María Nela, ¿quieres participar? Levantaste la manita. Ah, sí, con respecto a lo que estás comentando, ¿no? Sí, es cierto lo que tú mencionaste, aun cuando acá en Venezuela, cuando hubo
el descubrimiento de aquel famoso gran hueco en la capa de ozono por allá en los años 70 y que empezó la preocupación a nivel mundial, Venezuela fue pionera en poder tener la parte institucional con la promulgación precisamente de un ministerio para el ambiente y la gran cantidad de normativas que blindaron pues toda esa parte en ese momento precisamente por esa preocupación que había. Lamentablemente hoy día Venezuela, y bueno, lo digo a través de investigación apropiadas en otros escritos que yo he hecho, pues que simplemente lo que estamos viviendo hoy día, esas grandes afectaciones, va aunado a lo que es ese proceso de desinstitucionalización que se vive ahora, porque después de tener el Ministerio del Ambiente, ser un ministerio tan respetable hoy día, pues no, como dice, no cumple todos los parámetros de vigilancia y control que le corresponde, y eso hace precisamente esa gran cantidad de afectaciones que estamos trayendo a colación, lo que pasa en el arco minero, que nadie, como decir, todo el mundo sabe lo que pasa, pero sin embargo, como dice el mismo Estado, se hace de la vista gorda o lo que sea, o no se aplica lo que está en las normativas como tal. Entonces, hay ese proceso de poder desfigurar, ¿sí? La función, el papel que debiera de cumplirse. Y aunado a eso, sumado está la poca preocupación de la ciudadanía en poder reclamar el derecho que le corresponde de un ambiente sano y que está escrito en nuestra Constitución, de un ambiente sano como tal, que es lo que debe tener el ciudadano, pero que también está pegado con así como hay derechos, también hay deberes que cumplir, y dentro de esos deberes precisamente está la correspondencia con esa participación y el hecho de alzar su voz, de hacer llegar esos reclamos y la concienciación en función de que no todos los ciudadanos tienen la conciencia suficiente para poder dar, digamos, ese toque final que requiere todas esas acciones consonas a la mejora del ambiente, ¿sí? Entonces, Venezuela sí no está muy desligada a lo que está sucediendo en muchos países a nivel mundial, de que a pesar de que hay normativas que quieren hacer cumplir y está contemplada la participación ciudadana, sin embargo eso no es así, todo se ha deformado a lo mejor a los intereses particulares, pues que hay desde el punto de vista, no sé, privado, intereses económicos de otra índole, pues. Entonces, eso era lo que quería manifestar, ¿ok? No, sí, tocaste un punto de que me hiciste acordar la historia de ese ministerio. Venezuela fue el primer país de Latinoamérica en tener el Ministerio del Ambiente. Imagínense ustedes. Tan así que la persona que fue, en ese momento está viva, por supuesto, director, encargado del ministro de ese ministerio, fue invitado a Estados Unidos, a Europa, a dar conferencias acerca de la importancia de la gestión de un ministerio del ambiente en un país. Imagínense ustedes. Éramos pioneros en ese sentido. Fue un ministerio que caló, creció, se mantuvo y creció. Hasta 1990, algo así. Lo cual se vino bastante abajo y hoy en día ya no, por supuesto, no está vigente como tal. Y ahí hay un problema, porque cuando estaba ese Ministerio del Ambiente había regulaciones que cumplir y se hacían y se cumplían, no estaban al margen de la ley. Cuando empezó el boom de la explotación petrolera, el Ministerio del Ambiente estuvo ahí. Cuando se dio el trabajar con las represas, la Uribante Caparo, otras, y la del Guri, que se trabajaba para mejorar lo que es el sistema del Guri, el Ministerio del Ambiente estuvo ahí presente.
porque era importante que la supervisión, la evaluación de ese impacto, la transparencia, informar al público, informar a la colectividad de lo que se está haciendo para mejorar un sistema hídrico en el país, mi gente. Entonces, fue tan importante y es tan importante ese ministerio que hoy en día funciona, pero con los intereses lastimosamente. Pero en el momento fue pionero, como dije. La persona que lo lleva es ahorita número de la academia, es una persona reconocida a nivel internacional y que sigue con la divulgando y hablando la relevancia de la gestión dentro de un ministerio del ambiente y qué se debe hacer para la protección de los sistemas ambientales, en los diferentes ecosistemas en los cuales nosotros estamos presentes. Continuamos. Fue un aporte que quería dar porque me hiciste acordar esa historia. Pues hoy día esa historia, como dice, nosotros los que vivimos del ambiente, o sea, lo hablo en el buen término, ¿no? De que somos consultores, asesores, Sí. cada vez que lo recordamos uno no sabe si sentarse a llorar o porque de verdad que comenzamos tan bien y Venezuela fue tan destacada en esa participación a lo que hemos llegado hoy día, pues, o sea, de que de verdad no tenemos esas grandes acciones que requieren el momento actual o la crisis actual ambiental que vivimos. Entonces, es lamentable, de verdad, toda esa situación, pero bueno, aquí estamos todos nosotros para remediar, y aquí pues seguimos. nunca es tarde, pues. PDVSA, por ejemplo, a pesar de que era una empresa de extracción del crudo, estaba alineada o estaba acoplada a los protocolos y convenios internacionales en cuestión de una responsabilidad social ambiental y la no gestión de la contaminación atmosférica, de los cuerpos de agua, de los botes de aceite, todo eso. Hace más de 30 años. Fue pionera a nivel mundial en ese sentido. Y por no llevar los controles a diario o no seguir bajo estos cánones de calidad, se ha visto mermada muchas cosas. Los mecanismos de participación. Aquí tenemos varios. Las audiencias públicas, el espacio para diálogo, debate, lo que estamos haciendo hoy en día, lo que se hacen en las asambleas de calle, en las reuniones, en esos consejos, en esas alcaldías, eso es lo que tenemos que trabajar, las audiencias públicas, esos espacios para diálogo y debate. Los comités consultivos pertenecen a uno y representan diversos sectores, entonces hablar de qué pasa, cómo debemos trabajar esos diferentes ecosistemas para no impactar en ellos. La iniciativa de nosotros como ciudadanos, desde la propuesta de la sociedad civil, comenté de que se están haciendo muchas organizaciones no gubernamentales, se están creando comités a niveles locales para proteger lo que son la flora, la fauna, evitar lo que son las diferentes contaminaciones y seguir preservando aquellos legados que han estado de por vida. Por ejemplo, los árboles centenarios, lo que hablaba de las bioislas, porque son importantes, recordando que lo que es verde es lo que nos produce a nosotros el oxígeno y lo que nos ayuda a mantener un sistema friable. Las consultas públicas, que es un requisito legal para generar proyectos, eso no se está dando, lastimosamente. Hace algún tiempo sí, para hacer algunos proyectos sí había unas consultas y había esa participación entre todos los sectores públicos de las zonas, pero dejó de interesar. Habrá algunas particulares por los cuales no se han hecho y solamente se hacen los proyectos sin consulta y no debe ser. Y por supuesto los presupuestos participativos, que son las decisiones sobre los gastos ambientales. Sabemos que el ambiente se administra, se tiene que realizar una administración del ambiente, el inventario, los costos ambientales, todo ello. Forma parte de lo que es esos mecanismos de participación.
¿Tenemos debilidades? Muchas, sí los hay. Y no solamente en nuestro país. Muchos países, muchísimos países, sobre todo latinoamericanos, que no les interesa mucho lo que llaman la cuestión ambiental, ¿no? Pero que debemos seguir trabajando en ello, porque si no vamos a ir a la sexta extinción. ¿Cuál es la sexta extinción? Nosotros nos vamos y el planeta sigue. Así, tan sencillo. Continuamos. Lastimoso, pero es así. Entonces aquí tenemos un marco legal que va desde lo que es la participación protagónica del poder popular, que es organizado para construir un ecosocialismo. Eso está dentro del Plan de la Patria. Los artículos 127, 128 y 129, que nos habla desde la protección del medio ambiente, la participación ciudadana y el estudio del impacto ambiental. Los artículos desde la Ley Orgánica del Ambiente tenemos la corresponsabilidad de la gestión ambiental. El 39, que es la participación ciudadana. Ven que siempre seguimos con la participación ciudadana, pero pareciera que ya no quieren tomar en cuenta al ciudadano para que hagamos esa participación protagónica, como dice acá. Si en el Plan de la Patria nos dice que debemos ser protagónicos, no lo somos. Si en los artículos que nos preceden, lo que es la Constitución, nos habla de la participación ciudadana y no nos lo permite. En los artículos 39 de la Ley Orgánica del Ambiente también hablamos de la participación ciudadana y no lo efectuamos. Pero tenemos entonces los mecanismos de esa participación ciudadana. Las comunidades indígenas, que son las más vulnerables en estos países que conforman estas cordilleras, donde tenemos la selva de la Amazonía, y que estos indígenas se han visto afectados y han tenido que civilizarse para poderse mantener en el vivo, prácticamente. Los proyectos ambientalistas desde la autogestión y cogestión y el deber de denunciar. En este aspecto se están elaborando ahorita muchas denuncias en cuanto a lo que son la crueldad animal, la crueldad hacia el ambiente mismo. Y es interesante porque sí hay acciones, sí he visto actividades donde la fiscalía se ha adueñado y está trabajando bastante en ello, ¿no? Y me parece interesante porque ¿qué significa? Que hay una dualidad. Sí participan y sí contribuyen y sí hay acciones y sí hay ejecuciones, pero a su vez también tenemos una ley orgánica del ambiente que data desde el 2012. Creo que fue la última revisión. Supuestamente está una revisión en la asamblea, pero a mí me lo dijo la fiscal, me lo dijo hace como 3 años. No, estamos en la asamblea revisando unos artículos porque vamos a hacer unos cambios para promulgar una modificación de la ley orgánica del ambiente. Todavía no estamos esperando, no hay problema. Y los consejos comunales como instancia de participación, articulación e integración en las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos. Con respecto a los consejos comunales, hay una ley, ¿verdad? Y nos dice que hay diferentes áreas donde ellos deben abocarse para trabajar en lo que son suelos, tierras, agua, pero empezaron con mucho auge, con mucho empuje. Uno los veía así como que corriendito y trabajando y haciendo proyectos y vamos a hacer aquello y lo otro. Y luego un estancamiento. Eso fue en pandemia, por supuesto. Se acabó pandemia. Listo. ¿Y qué pasó? Continuaron el mismo. No hay un resurgimiento de esas acciones que nos dice la ley orgánica de los consejos comunales, que debemos trabajar en pro del bienestar de las comunidades en base a al mejoramiento de los sistemas eléctricos, lo que es al acuífero, lo que es la siembra, se quedó allí. Los huertos, se olvidaron de los huertos, ya no hay lo que es las siembras agroecológicas.
la siembra regenerativa, todo quedó allí. Lastimosamente, no se establecieron nuevos mecanismos para poder generar una acción, darle la continuidad a ello, por supuesto. ¿Cuáles son los avances en la región? Si hablamos de América, tenemos que, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que habla de garantizar la inclusión de la ciudadanía al acceso a la información ambiental y la participación en las políticas públicas que están relacionadas. Tenemos el índice de democracia ambiental, que es una herramienta para medir y mapear las brechas de los derechos de acceso a la información desde la participación que se ajusta en las decisiones ambientales. Y hay 76 indicadores que se agrupan en 3 pilares, que son el acceso a la información, ya lo hemos visto que es continuo y perenne. Hay que informar, hay que la colectividad tiene que estar en cuenta, estar enterada, qué ocurre en su entorno, para que también sean copartícipes de las acciones y actividades. Esa participación y, por supuesto, a justicia, adecuarse a lo que son a las líneas legales, ¿no? A las herramientas jurídicas. Aquí contamos con zonas graves de conflictos socioambientales. Ya habíamos hablado algo de las Amazonías, de lo que es el Estado Bolívar. ¿Por qué? Porque la población indígena es la que se ha visto víctima, son víctimas de nosotros mismos. Hablan del arco minero y ellos son las principales víctimas porque se han visto afectadas, porque es su hábitat. Y hemos sido intromisores en un hábitat virgen, un hábitat del cual no debíamos hacer una intromisión y lo hicimos. Se dice que el Amazonas es magia, es mágica. Se dice que en las montañas están los tepuyes, hay piedras preciosas, hay diamantes, hay una historia, un cuento de Isabel Allende, hermoso, no me acuerdo el nombre, así que lo leí y me encantó. Y hablaba de la magia que existe en estos tepuyes, pero esos son cuentos y mitos, pero no sabemos si es verdad o mentira. Pero de todas maneras, esos cuentos o mitos han llevado a ir a esas tierras y hacer una extracción, aplicar extractivismo, aplicar muchísimas cosas que amenazan la flora, la fauna. Se han visto que ya los animales silvestres se han tenido que huir o ya han desaparecido. Y es por esto. Y han ocurrido algunas acciones. Por acá tenemos que hay 32 ambientalistas asesinados, 80 defensores ambientales víctimas de violencia y de represión por decir, por hablar, por estar allí, 25 detenciones arbitrarias, secuestros, amenazas, entre otros. Entonces, es grave lo que está ocurriendo, porque son tierras sagradas. Para mí son tierras sagradas. Igual lo que está pasando en México con el Tren Maya, que es grave porque han deforestado zonas vírgenes, zonas ecosistemas muy delicados que pertenecen a esa comunidad indígena y han tenido que desviar cauces de agua para la construcción de un Tren Maya que se quedó que todavía no se sabe si continúa o no continúa. También ocurrió algo estaban haciendo algo por Honduras, por El Salvador, porque hay una lucha por el agua, porque son países que no tienen un recurso tan abundante como el de nosotros. Y hay un agua, un recurso, hay un río que comparten. Entonces quieren convertirlo en que pueda ser viable, ¿no? Para todos los barcos, no sé. Y eso lo que trae es altamente contaminación, siendo un agua de la cual se proveen los indígenas de la zona. ¿Alguien quiere comentar con respecto a esto? ¿Algunos otros ejemplos? No, lo que quería acotar es que precisamente hubo una conferencia que se hizo por el Día de la Mujer, no este año que pasó, sino el anterior,
discutiendo precisamente o analizando el hecho de que esos conflictos socioambientales iban muy relacionados también al género, porque dentro de esas comunidades indígenas, que eran los más afectados, ¿verdad? En todos estos conflictos, pues era la mujer la que llevaba las riendas en este caso, e incluso había muchas estadísticas que mostraban que la mujer, por estar más arraigada al cuidado de la familia, la defensa de sus tierras, porque era el sostenimiento de su hogar, de su familia, pues eran las más afectadas incluso hasta con la vida. Y relataba dentro de esas estadísticas precisamente muchos de esos casos que tú habías mencionado, lo que era en México y muchas de las comunidades incluso acá en Sudamérica, pues precisamente que estaban referenciadas allí. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar acerca de ese tipo de conflicto. Hay un caso en Ecuador con Chevron que contaminó tierras y agua porque no hicieron las piscinas adecuadamente para lo que es el desagüe del material y contaminaron las aguas, se contaminaron las tierras, los indígenas se empezaron a enfermar, los indígenas empezaron a tener cáncer que nunca había sucedido, empezaron a hacer un estudio de las tierras y el agua, se vieron que las estaban totalmente contaminadas. Hay una denuncia de ellos ante la Corte Internacional, todavía están en litigio. En Ecuador los indígenas ganaron una parte de esa demanda, pero todavía sigue. Porque estas, como sabemos, las empresas que son las petroleras son altamente contaminantes y están dañando el ecosistema como tal. O sea, no generan esa corresponsabilidad, esa participación con la colectividad, no están en esa responsabilidad social ambiental. Y especialmente las transnacionales. Por eso la Chevron. La Chevron es grave porque no solamente ha contaminado en Ecuador, ha contaminado en otros países y ha generado bastantes conflictos socioambientales en ellos. Tenemos también por acá algunos donde más del 60% opina que la defensa de los derechos humanos ambientales en Venezuela no es una actividad segura, por lo que habíamos comentado. Más del 26% ha sufrido algún tipo de agresión, 68% vacíos y carencias en cuanto a la información y más del 26% no tiene acceso alguno a la información. Lo que hemos hablado, lo importante es que es la comunicación, lo que es la transparencia. Aquí es donde fallamos todos nosotros. De igual manera, aquí hay otros indicadores donde se habla de que hay un índice de democracia del 2022, que es un país sin libertad de expresión, régimen autoritario, que hay una calidad de la democracia, países menos democráticos, y hay un índice de democracia ambiental desde el 2015 a través de 70 países. Es cuando hay países que consideran que la gestión ambiental, el cuidado a través de lo que es la activación de los protocolos ambientales, de las ISO y de las leyes que cada estado tiene, que sea partícipe y que esas políticas públicas sean reales y que no sean solamente un papel en donde están ubicados, sino que seamos todos trabajando en bienestar. No vamos a decir que solamente en Latinoamérica, porque países en Europa también están ocurriendo desastres naturales y la guerra también, hoy en día, vamos a hablar de esto, breve, pero que la guerra también forma parte de este daño a los ecosistemas. ¿Por qué pasa? Al ocurrir estos impactos, genera la desestabilización de lo que es la entrega de alimentos a los diferentes países. Por ejemplo, en Ucrania con el trigo y así sucesivamente. Ejemplo de éxito en América Latina, pero tampoco todo es malo, ¿no? Debemos hablar algo de lo bueno. Hay muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas. Podemos dejarlo así. Ejemplo de éxito en América Latina, bueno, en Bogotá
Está el río Bogotá, que Colombia, que es la recuperación con monitoreo ciudadano. Las reservas extractivistas en Brasil, que las comunidades locales gestionan la conservación. En Chile hay una ley ambiental, que es la mayor transparencia en la evaluación. Y en Costa Rica, los incentivos a la conservación. Estos son países muy ricos en su biodiversidad. Sobre todo Costa Rica, teniendo un ecosistema muy parecido al nosotros, pero que ellos hacen una gestión ambiental bastante importante. Ellos realizan muchos estudios de evaluación de impacto ambiental, estudios hídricos, hay un instituto de protección de participación social, ambiental, que está a nivel de Latinoamérica y constantemente están estudiando y formando, sobre todo formando a nivel de Latinoamérica en las diferentes actividades que ellos elaboran. Dime, Marianela, No, ¿qué que pasa? mencionaste perdón, a Costa Rica. Rica. Ajá. Casualmente reconocidos como País Verde. Ellos tienen un programa muy exitoso con el cual ellos iniciaron allá, que es el programa Bandera Azul. Ese programa comenzó precisamente con una acción comunitaria y una preocupación por en ese momento lo que eran sus playas, toda la cantidad de residuos, de desechos que se encontraban en las playas. Tomaron acciones desde el punto de vista de comunitario, se unieron e hicieron una limpieza profunda, pues, de todas esas playas con un plan de trabajo excelente. Pero luego de ahí nació el famoso programa Bandera Azul, azul precisamente porque fue iniciado con lo que es la limpieza de las playas, de los océanos, o sea, de sus aguas. Y después ese programa, que es como una certificación, fue llevado hoy día, incluso nosotros participamos con un proyecto con la Unión Europea que fuimos a visitar allá, y es asombroso lo que se ha hecho porque allá participan y pelean por una estrella de esa bandera azul para que sean certificados, reconocidos desde las embajadas, las iglesias, las alcaldías, ¿sí? Los hogares. Aquí había una réplica en Mérida de un profesor que él, incluso estando aquí en Venezuela, él hacía todo en su casa, su hogar. Era una experiencia de respeto ambiental increíble, ¿sí? Entonces, yo siempre he querido y he soñado emular, pues, acá en Venezuela, de traer un programa como ese, porque sería algo maravilloso, de verdad, una experiencia única con el cual ellos han logrado allá, incluso lo más importante, inculcar a nivel de la ciudadanía esa participación, ¿sí? Por todo lo que es la parte ambiental, y por eso es que ellos han tenido un éxito increíble, especialmente en la parte del reciclaje y todo eso. Una experiencia de verdad muy buena que ha favorecido, y por eso se reconoce pues a Costa Rica como país verde, donde las iniciativas ambientales allá han dado excelentes resultados. Sí, ellos están trabajando, bueno, como te digo, hay un instituto que ellos dan formación a nivel de latinoamericano desde la experiencia de Costa Rica. Yo estaba en varios cursos con ellos y es interesante porque dan hasta los costos de valorización del agua. Yo no lo había visto. Y así como mucho. Pero explican lo que están haciendo en Costa Rica, que es muy importante. De Costa Rica también El Salvador es otro país que ahorita ha tenido un repunte porque se están dando cuenta de que si tú mantienes esos espacios limpios, vas a tener el turismo, por supuesto. Entonces, están por eso incrementando lo que es la participación del ciudadano a través de ellos. En Chile, por ejemplo, conocí un profesor que es venezolano, está en las costas de Chile y están haciendo trabajo desde lo que es el reuso de materiales, utilizando la economía circular, ¿no?
y trayendo con ello trabajo y la reutilización de materiales, además de que dan educación ambiental en los diferentes colegios que se encuentran en la región. Por ello vemos, y si hablamos de Brasil, Brasil es muy vulnerable porque tiene muchas zonas verdes, tiene más cerca la zona, está más allegada hacia la Amazonía y ha tenido bastante problemas con respecto a ese extractivismo, lo que son esos garimpeiros, como dicen, la extracción del oro. Pero yo creo que así como hablamos de lo negativo, también estamos hablando de lo positivo. Y de verdad, sí hemos observado cómo países están tomando esta acción de la economía circular para valorizar algunos elementos específicos. El uso del plástico para hacer cepillos, las tapas de plástico para hacer mesas, sillas, eh, infinidad de cosas. Dime, Marianela, ¿ibas a decir Ajá, algo? no, que, bueno, ahí voy a Ujú. meter, como dice digo, la pullita como gochita de aquí, ¿no? Porque aquí Ajá, hemos dígame. tenido una experiencia muy buena con lo que es la escuela de reciclaje. Ujú, Fue hija casualmente de un proyecto 3R en manejo de todo lo que es la parte del reciclaje, el reuso y que promovió incluso hasta parte de la economía circular aquí, de ese proyecto de la Unión Europea. Y eso ha hecho que aquí, de verdad, mire, San Cristóbal por lo menos dio un vuelco en el sentido de la limpieza, el orden, no se ve basura por allí, se ha empezado de verdad un cambio en esa conciencia de lo que es el ciudadano común, que la gente lo está respetando bastante. Y lo que tú dices, el suprarreciclaje, aquí, por ejemplo, tenemos en lo que es el Santo Cristo de la Grita, se ujú. hizo un mural grande del Santo Cristo con puras tapitas, tapitas de refrescos. Aquí mismo en el parque cerca donde yo vivo hay muchos murales y eso promueve lo que es el suprarreciclaje, o sea, Ujú, la sí, revaloración de todos esos residuos que cada vez aquí por lo menos es más común encontrarlo. Aquí incluso tiene un valor de que la gente, bueno, por lo menos en las partes principales se separa, ¿verdad? Se separa porque ya el que recoge la basura sabe de que tiene un valor el hecho de llevar puro plástico o puro vidrio y que entonces eso le da algo de incentivo. Entonces, por lo menos aquí llevamos algo de experiencia, no podemos decir que sea totalmente exitosa porque lo exitoso sería que se promoviera no solo en la ciudad, sino en todo el estado, ¿no? Y en toda Venezuela. Pero por lo menos ha sido un buen inicio aquí porque aquí de paso tenemos esa escuela de reciclaje que se ha promovido bastante y de paso que eso ha sido fruto del trabajo de muchos profesionales, ingenieros ambientales especialmente, ¿sí? Que han estado allí, bueno, muchos de los hijos míos, porque yo doy clases en la universidad en la carrera de ingeniería ambiental y en posgrado, y ellos son los que han promovido esas excelentes ideas, pues, para, por lo menos en la parte de lo que es el manejo de los residuos, ¿no? De los que son aprovechables. Incluso hoy voy a hacer, como dice la pullita, entre ayer y hoy estábamos en un congreso, un simposio de ganadería, y es increíble ver cómo hay ideas excelentes, iniciativas a nivel de empresas que promueven que si, bueno, ahí me gané un biocombustible, ¿sí? A partir del reuso, el reciclaje de muchos de los aceites que hay y lo que es la parte de compostaje, que la gente cada vez ujú. está tomando más preocupación en ese sentido. Entonces, lo que tú dices, no todo es negativo, ¿no? Hay muchos respiros, muy buenas esperanzas, pues, de que nosotros, o sea, podamos ir creciendo en esa conciencia del ciudadano. Sí, y también, bueno, me acordaste con lo de, ¿sabes que eh, del ganado se obtienen muchísimos beneficios? Las heces del ganado. Y también había un proyecto de una universidad, los muchachos hicieron de, de los desechos de los cobayos, de los animalitos estos, lo utilizan para también para la agricultura como abono. Entonces, ve que es importante
También eso forma parte de esa innovación, la creatividad, el pensar, el indagar, el buscar, el escudriñar. ¿Qué podemos hacer? Eso forma parte de esas actividades que podemos realizar dentro de nuestro espacio. ¿Cómo podemos hacer para que la basura no sea basura? Ahí está, tú mismo lo dijiste. En Mérida hacen mucho lo que hay una institución, se llama Ecomérida, y ellos hacen actividades de reciclaje, de recolección de basura para poder hacerlo y utilizarlo como reciclaje. Reutilizar los diferentes materiales, actividades, todo ello. Entonces, es una unión cívica que debe darse dentro de las diferentes regiones, no ser apáticos con lo que estamos viendo, ¿verdad? No debemos decir, ay, no, no me voy a meter, pero si yo puedo desde mi casa agarrar el plástico, darle reuso y reuso y reuso, y si yo veo que una persona también las puede reutilizar o llevarlas a algún centro de acopio que puedan darle una nueva vida al producto, ¿por qué no hacerlo? Eso forma parte de lo que es la concienciación y esa participación, y eso es lo que es la responsabilidad individual hacia la colectividad en los lugares donde nosotros nos encontramos. Entonces, la situación actual tenemos varios desafíos, desde lo que es los ecocidios versus los ecosocialismos, la minería ilegal, ya hemos hablado, el crimen organizado forma parte de esa minería ilegal, el extractivismo. Entonces hay dos ideas de que el extractivismo es bueno y es malo. No es tan impactante como otros, pero la vida realmente estamos cuando utiliza el extractivismo, así estás utilizando agua, igualmente estás impactando en la zona. La deforestación, cuando hablamos de deforestación es porque estamos haciendo un extractivismo y estamos trabajando en la minería ilegal. No estamos haciendo lo que es la reforestación. Guayana venezolana, uno de los puntos críticos a nivel global, como dijo Mir, hay millones de hectáreas de cobertura vegetal nativa y hay una pérdida anual de bosques prístinos. Y la última esperanza, los grupos que trabajan en defensa de la naturaleza, los pueblos indígenas, están impuestos a la reacción del mundo. Entonces es una responsabilidad de participación de todos. Sabemos que está sucediendo, pero ¿qué debemos hacer y cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles serían nuestras acciones a implementar? Entonces tenemos los desafíos y obstáculos. Falta de información, ya lo sabemos. Dificultad en el acceso a la justicia ambiental. Hay una desconfianza hacia las instituciones, hacia los procesos participativos. No queremos muchas políticas, pero hay mucha burocracia. Las asimetrías de poder, la exclusión de los grupos vulnerables, hablamos de los indígenas, que son las personas que realmente están siendo afectadas por la intromisión del hombre. Los conflictos de interés, la presión de grupos económicos, que pasa con los arcos mineros, que hay minas de oro, y esas minas de oro están peleando por ellas. Entonces, ahí hay una presión de grupos económicos de varios países, de Brasil, Venezuela, Colombia, Europa, otros, que están viéndose involucrados de una u otra manera con esas minerías ilegales, esas minas de oro que están allá. Tenemos que, ¿cómo mejorar la participación? Bueno, ya decimos, hay que educar. Si no educamos, no estamos haciendo nada. Yo digo que siempre hay que, primero, generar conciencia. Ya tenemos la conciencia. Tener valores ecológicos. Luego, generar la cultura. Y luego, la educar. Esos son los 4 pilares. Garantizar acceso, información pública y transparente. Promover ese empoderamiento, lo que tú hablabas, Manuela, de esas actividades de recolección de basura, de que yo decía de Ecomérida, de que hay estados o sitios o lugares que están trabajando en base a esto. Chile, comenté del profesor, que hace actividades
dentro de lo que es la educación y tiene una organización no gubernamental que trabaja con la economía circular. Y por supuesto, esto ayuda a esa capacitación a la ciudadanía, porque las personas que habitan en estos lugares desconocen el significado de muchas cosas. Pero si nosotros vamos y los orientamos, los capacitamos, los formamos, les explicamos todo esto, van a poder entender y comprender y de allí van a poder forjar y realizar diferentes proyectos que pueda ser para el bienestar de todos. Crear un diálogo en espacio exclusivo y resolución de conflictos. Estos espacios que tenemos acá a través de la red de investigadores de la transcomplejidad, de la red, constantemente estamos en esa formación, en esos espacios para dar una charla pequeña, información, aportes significativos, los congresos que estamos forjando desde otros espacios, de los cuales estamos entramados conjuntamente, porque las academias no se separan, las academias se unen para formar a todos. Y como conclusión, en llamado a la acción, la participación ciudadana es esencial para la sostenibilidad. Involúcrate activamente en la gestión ambiental de tu comunidad. Juntos podemos construir un futuro más justo y resiliente. Tu voz es crucial para un cambio real. También hablamos de esta relatoría reflexiva, lo que hemos hablado, que es la importancia de la participación ciudadana en la gestión ambiental, generar esos mecanismos de participación ciudadana donde todos seamos copartícipes, tengamos esa corresponsabilidad, el papel que juega la tecnología hoy en día, aunque se habla que el sobreuso de la inteligencia artificial también afecta a los ecosistemas acuáticos de agua, cuerpos de agua. El impacto de la participación ciudadana en la gestión ambiental, cómo debemos trabajar, esos ejemplos exitosos que hemos hablado que son importantes. Y hay muchísimos, muchísimos. En Argentina están trabajando, hay comunidades de personas que trabajan haciendo ropa. Estaba viendo uno que utiliza las alfombras. Las alfombras, las cobijas, los tejidos, y los convierte, les dan una nueva vida, los convierte en, como zona fría, en suéteres, en bufanda, etc. Porque le están dando una nueva vida a ese tejido. Entonces, ahí no hay barrera. Ahí lo que hay es innovación, hay creatividad para trabajar. Le hablaba de la chapita. Las chapitas las lavan, las unen y van armando. Entonces están haciendo pupitres para escuelas, bancos para plaza. El plástico lo van colocando en hilo y van convirtiéndolo en cepillo. El bambú en cepillo de dientes. Yo creo que hay que pensar qué podemos hacer. Hay que ser bastante creativo en las actividades y emplear esas ideas, esa creatividad. Y bueno, esta ha sido la intervención que tuve para el día de hoy con ustedes, esta participación ciudadana de mi parte. Quiero escucharlos. ¿Cuál es la reflexión de ustedes hacia esta actividad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué me dicen? Ajá, bueno, particularmente, no sé si me toca a mí, ¿no? No vi bien. Tranquila. Particularmente ha sido muy importante el hecho que tú hayas nombrado lo que es la participación, porque es parte de ese, digamos, ese punto inflexivo que tenemos dentro de todo lo que es
esa responsabilidad ambiental que tenemos hoy día todos los ciudadanos, cada uno de los habitantes que tenemos en nuestro planeta. Tú trajiste a colación ese punto que es muy, pero muy importante, especialmente desde el punto de vista que tenemos en la parte de la sostenibilidad y lo que es el desarrollo sostenible actual que necesita este mundo y necesitamos especialmente nosotros aquí, los venezolanos, pues hablando de nuestra casa. Te felicito de verdad por tu ponencia tan excelentísima con todos unos puntos que vale la pena que los recordemos día a día en todo lo que es nuestro programa acá de desarrollo, ¿ok? Felicitaciones. Gracias, María. Karemir. Bueno, doctora, primero que nada quiero felicitarla, muy oportuna y nutritiva, ¿no? Esa ponencia que ha dado el día de hoy, porque se abordan aspectos muy importantes sobre lo que es la participación ciudadana. Creo que uno de los aportes que podría realizar, considerando lo que hemos conversado hasta el momento, es que las universidades en Venezuela, desde que se creó la ley del servicio comunitario, han incorporado bastantes proyectos vinculados con la parte ambiental, ¿no? Proyectos de reciclaje, proyectos de recolección de desechos. Y quisiera comentarles unos que se me vienen a la mente precisamente porque estoy bastante vinculado con eso en la Universidad Metropolitana. Ellos allí tienen varios proyectos en donde durante el trimestre van a visitar varias playas en Higuerote, varias playas en La Guaira para hacer una jornada e invitan a la comunidad. Ellos lo comunican por las redes sociales y integran de manera organizada y planificada tanto a la comunidad como a la universidad y cualquier otra persona que tenga la intención de participar en esas jornadas. Adicionalmente, cuando vienen las temporadas más calientes por acá en la zona caraqueña, ellos hacen una limpieza también en el Ávila para evitar que se incendien algunas zonas, recolectando más que todo lo que son los desechos de vidrio y metales, ¿no? Ellos tienen eso ya como organizado cada cierta fecha, tienen como un cronograma y es un ejemplo claro de lo que venimos hablando, de esos casos exitosos. Eso también lo hace la Universidad Católica Andrés Bello, también hay participación de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar. Cada una tiene sus programas, sus proyectos, pero en el fondo están abordando el mismo problema ambiental. Y eso es algo importante destacar el día de hoy y que, bueno, se combina directamente con lo que has mencionado de, de la gestión organizada, con una visión clara, eficiente, clara, transparente, que podemos destacar para que no todo se vaya empañado con los casos negativos de ocultamiento de información, de daño Sí. ambiental, de perjudicar a la sociedad y bueno, al ser humano, ¿no? Sí, exacto. Lo que tú dices es importante. Las universidades deben formar, no dejarlo solamente en el aula, decir, estamos hablando de educación ambiental y tal, sino coadyuvarlo a que ellos sean copartícipes de crear o generar, inventar eh, actividades, pero que se involucren en las comunidades, como tú dices. Por ejemplo, si van para Higuerote, ponte que vayan para la laguna de Tacarigua, y resulta que sabemos que la laguna es un reservorio natural muy importante, pero la playa es muy contaminante, tiene mucha basura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Además de limpiar, educar. Educar que no solamente es la limpieza, sino educar y enseñar qué significa la laguna de Tacarigua, qué tipo de reservorio es, qué tipo de especies se encuentran. Eso forma parte también de esa dualidad de lo que son los proyectos de una gestión ambiental, eh, no solamente de proyectos de limpieza, sino también de esa divulgación del conocimiento. El Ávila, cuando hablamos del Ávila, sabemos que las zonas cafeteleras, y si vamos para Barlovento, hacia la zona del cacao, etc. Pero que las universidades se unan con las comunidades para hacer un reforzamiento del uso y reuso de la información. Eso ayuda a la transparencia.
como había comentado, hay universidades, hay una universidad con la cual yo también estoy trabajando y los muchachos generan proyectos tecnológicos, comunicacionales, aeronáuticos, etcétera, cantidades. Y también se les está invitando a que trabajen en la base de lo que es la educación ambiental, cómo pueden hacer ellos para resarcir mucha de esto hacia hacia lo que son las comunidades. Estaba comentándote eso, lo de los cobayos, que no sabía, utilizaban los desechos de los cobayos para hacer eh, este, que sea abono para las plantas. Ni sabía, me enteré ahí y ay, mira qué interesante, qué bonito los animales, pero también contribuyen. Cuando hablan de la ganadería, sabemos que lo que es la bosta también, a pesar de que es contaminante, pero también nos ayuda a elevar y hacer muchas cosas con ella. Entonces no es que no podamos, sino que hay mucho desconocimiento y a través del desconocimiento se ocurren los inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La formación, la capacitación, ser transparente, qué queremos hacer, cómo lo podemos hacer, qué debemos realizar. Allí está. Entonces, es fortalecer esa educación ambiental integral, es invertir a través de la formación de facilitadores, de expertos. Tú también tienes una información valiosa que tú nos compartiste la otra vez en una conferencia que forma parte de lo que es la educación ambiental y esa evaluación de impacto ambiental, que no es muy transparente que se diga. Garantizar el acceso a la información que sea accesible, fomentar ese liderazgo adaptativo e inclusivo, que nos adaptemos a todos, seamos resilientes y seamos inclusivos y seamos disruptivos en la generación de conocimiento. Promover esa colaboración multiactor, multiacción, global, local, entre todos, para todos. La sociedad civil, los gobiernos. Y aprovechar, por supuesto, la tecnología con enfoque ético. La ética es la base fundamental de todo lo que hacemos en la vida. Sin ética o sin valores no estamos alineados a la justicia. Si alguien más quiere hacer algún otro aporte. Francis, lee los mensajes del chat. Mayeli está Bueno. escribiendo por ahí. Bueno. Ajá. Aquí en la UNIYES estamos llevando a cabo el proyecto de reforestación de nuestras cuencas. Ay, qué bueno, excelente, me gusta eso. A través de la participación de estudiantes del servicio comunitario. Vieron, esas áreas que están dentro de la universidad no deben utilizarse solamente para pintar casas, para pintar paredes y nada. Hay que hacer acciones, hay que accionar. Entonces, aquí con esa participación de lo que es si reforestamos las cuencas, seguimos teniendo agua, porque si no, nada. Interesante, gracias Mayerly, muy bueno, me gusta mucho esa actividad que van a hacer. Y además que la UNEYES tiene su gran grano de arena en lo que es en la parte de la agricultura, como formadores de ¿algún otro aporte? Gracias por el tema tan importante sobre la importancia de la participación ciudadana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por su participación, por estar acá, por sus comentarios. Sabemos que hay mucho que hacer y de nuestros espacios, de nuestras comunidades, sea académicas o sea locales, debemos ser copartícipes y no ser apáticos en nuestro entorno. Dime, Karen, pero si quieres escribir algo, te leemos si quieres escribir algo que sea de aporte. Bueno, yo creo que hasta acá, Noelia, la doctora Noelia. Sí, estaba esperando a ver si
Sí, si estaba, sí iba a escribir escribía algo. o no, ¿no? Ahí No, dice, no, somos responsables de lo que generamos. Ciertamente eso es sí, así. Bueno, mi claro que aporte sí. sería la necesidad que hay de visibilizar esas prácticas aisladas que se vienen haciendo. Desafortunadamente, dentro de este panorama tan negativo, tanto a nivel de país como a nivel de la región y si se quiere del mundo, del cual dan cuenta precisamente todos los convenios, pactos, actividades en pro de rescatar el ambiente, o sea, que da cuenta de que es un problema que viene de hace muchos años. De hecho, cuando ustedes hablaban a favor de un Ministerio de Ambiente, que yo decía, bueno, ¿cuándo fue eso? Porque, por ejemplo, yo vivía en un urbanismo que prácticamente ha desaparecido aquí en Maracay, que es la parte de las urbanizaciones del sur, donde estaba la punta, Mata Redonda, Los Ajá, Amanes. sí. Ajá. Bueno, pero Y cuando yo ya tengo, hablaba era del yo impacto tengo ambiental de 23 allí. años. O sea, y estaba hablando que nosotros nos mudamos de ahí cuando yo era adolescente. ¿Me explico? Quiere decir que es un problema que tiene mucho más de un ministerio andando. Y aún así después allí, a pesar de ese problema que con el lago y todo lo que ha sucedido y todas las alertas, por poner un ejemplo específico, aún así después construyeron el Farmatodo, un Farmatodo gigante. Y el urbanismo ese que está ahí donde vive la hermana Gualesca, en Araguama. O sea, que realmente, ¿no? Entonces, bueno, mi punto aquí es esa experiencia positiva que contó Marianela que están haciendo allá en San Cristóbal, esa experiencia positiva que contó Oscar que están haciendo las universidades en las playas, esa experiencia positiva que escribió Mayerly por allí de lo que están haciendo allá en la UNEYE, lo que comentaste tú, ¿verdad? ¿Dónde está eso? O sea, ustedes lo saben porque ustedes están allí y eso es lo bueno, pero entonces, ¿cuál es la invitación mía? Pues a que cuando este libro que van a escribir ahorita, escriban sobre eso, o sea, más allá de que puedan tener citas y revisar autores y lo que sea, puedan hablar de esos casos prácticos que existen, puedan escribir acerca de esos casos prácticos que existen para que se replique, se multiplique esa información, porque dentro de todas las problemáticas que hay, como lo decía al principio de mi intervención, tanto a nivel del país como a nivel de la región, no solamente en el tema ambiental, sino en general todo lo que tiene que ver con la economía y la sociedad, que por supuesto es recursivo, pues implica el ambiente la genera y a la vez el ambiente se afecta. Incluso lo que tú dijiste, que yo decía, bueno, ¿y será que él nunca va a nombrar lo que el daño que está haciendo la inteligencia artificial? Y al final lo dijiste por allí. Toda la energía y el agua que se está consumiendo, los recursos hídricos y energéticos que se están consumiendo con el uso desaforado que hay de la inteligencia artificial, impacta negativamente el planeta. Entonces, ustedes fueron equilibrados en su discurso, tanto tú como conferencista como los participantes en sus intervenciones fueron equilibrados. Bueno, no todo es malo, hay cosas buenas. Muy bien, hay cosas buenas que hay que seguir haciendo, que hay que seguir extendiendo, y para hacerlo, entonces hay que conocerla, ¿entiendes? Porque como imito yo, como multiplico yo, como reconozco yo, identifico, esto sirve, esto puede servir, me puedo apropiar de esto si no lo conozco. Aún incluso las menciones que hicieron tanto tú como Nela de Costa Rica, ciertamente hay literatura sobre eso, pero ¿quién más que ella dice? Nosotros fuimos, nosotros hicimos, nosotros lo vimos. Tú dices, yo asistí a cursos donde han hablado de eso. Bueno, la invitación es entonces que escriban de eso, y porque lo bueno de la escritura, que es una comunicación dirigida de largo alcance, porque te pueden leer aquí, te pueden leer en otros países, te pueden leer estudiantes, te pueden leer personas de la comunidad, etcétera, ¿verdad? Y yo cuando los escuchaba a todos ustedes, pensaba que en la palabra de Dios hay una frase que dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, pero antes de esa frase dice que cómo hablar, cómo conocerán al Señor, pues si nadie les ha hablado de Él. Entonces, pues, lo hago la analogía para ustedes. ¿Cómo van a conocer esas prácticas? ¿Cómo las van a implementar? Porque no es conocerlas para conocerlas, es para implementarlas. ¿Cómo se va a replicar esa experiencia positiva de esa universidad en la universidad donde nosotros estamos, si nosotros no sabemos qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, sean anunciadores de esa paz para que esa paz pueda multiplicarse.
Y bueno, Francis, un placer haberte tenido aquí. Como siempre, Gracias. bueno, ¿cómo se llama? Un aporte, tanto el tuyo como el de los participantes. Y bueno, si no, por ahí ven una mano levantada de Nelly, por ahí está, bueno, Karen estás aplaudiendo. Sí. Yo lo que digo es que cada uno escriba desde su experiencia. Por ejemplo, Nela, de lo que está sucediendo en Táchira, como están en diferentes regiones, sería interesante, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Táchira? ¿Qué está haciendo la Universidad Metropolitana, donde trabaja Karen? ¿Dónde está Karen desde la UNEYES, que están realizando? O sea, yo creo que esa participación de elaborar un capítulo que tenga esa correlación de lo que están haciendo cada espacio sería sumamente interesante. Y necesaria. Y necesaria, me parte parece de la muy transparencia importante. tiene que ver con eso. Generalmente cuando hablamos de transparencia Exacto. nos estamos refiriendo a los entes gubernamentales, a las instituciones, vamos a decir, más formales. Pero también esta participación ciudadana, si se quiere incipiente o aislada, ¿vende? Es necesario que sea transparente, visibilizarla, como te digo, Sí. para que se pueda replicar. Por allí tiene la mano levantada Nela. Nela, No, ¿tienes Nela. quería, bueno, con respecto a eso que están diciendo, muy importante porque casualmente ahorita que estábamos como le estaba comentando, en el simposio ganadero, precisamente fue organizado por la Nestlé y la Nestlé tiene dentro del ámbito de lo que es la agricultura, mire, un programa maravilloso con muchísimas experiencias que hoy muchos de esa gente, de los ganaderos, de la gente agricultores, en parte de lo que es la sostenibilidad, los trajeron a colación, lo expusieron. Entonces yo le dije al organizador, oye, pero eso sería buenísimo que la gente lo conociera. Claro. Sí, lo conociera, que se difundiera, porque ellos como tal están haciendo el programa, queda ahí, pero digamos que le hace falta un poquito esa parte promocional, que yo le dije, bueno, yo hasta me comprometo, si tú cónchale, a empaparme un poco más acerca del tema y poder llevar, de verdad, poder difundir todas esas cosas hermosas y buenas que se hace al respecto, pues. Entonces, muy valedero el comentario que estaban haciendo de, sí, vamos a ponernos las pilas y vamos a formar parte de esa difusión, pues, que merece, pues, la pena todos esos grandes esfuerzos que se llevan hoy día. ¿Okay? Sí, Bueno, eso es parte de la responsabilidad social ambiental, pero que no se divulga. Esa es la problemática que también pasa con la transparencia, que hablamos de la falta de información. Yo no sabía nada, o sea, sé cómo trabaja más o menos la Nestlé, pero desconocía que estaban haciendo ese tipo de actividades tan importantes y con elementos que para nosotros desechos, a lo mejor para ellos es oro. Así decimos, para uno es basura, pero para otro es oro. Entonces, allí es donde tenemos que valorizar. Noelia, ¿algún otro comentario? Por acá les colocaron el... Noelia, tiene el micrófono cerrado. Sí, ya vi. Para finalizar, vamos a leer aquí que Ujú. Karen colocó, somos responsables de lo que generamos. Desde mi grupo de investigación estaremos valorizando residuos orgánicos de, no sé qué puso ahí, de cosecha y De residuos cosecha. de poda para priorizarlos y usarlos como componente de sustrato. Y también en el suelo como capturador de carbono, sin esperar que la alcaldía sea quien recoja estos restos vegetales, Exactamente. apeando la ciudad entre estos problemas que genera. Es más que con los desechos de la grama y todo esto se está utilizando también para hacer otras cosas. Se compactan y sirven para otras actividades también. O sea, hay otros usos. Se le puede dar otros reusos. Estoy Bueno, en Táchira en la UNED. Ah, no, está bien. Excelente. sí, yo lo había leído. Dice los pirolizamos. Vamos. Ok. Ajá. Bueno, entonces muchas gracias a todos, gracias a ti por tu conferencia, gracias a Gracias. Gracias a de ustedes por estar. Corte por su asistencia puntual, su participación, sus aportes. Y bueno, ya saben que la tarea es Escribir. escribir para que otros conozcan acerca de esto. Bueno, pues
Saludos y bendiciones. Por ahí les coloqué tanto en la cajita del chat del Zoom como del WhatsApp el enlace para que generen el certificado de asistencia. Y posteriormente que descargue el video de la grabación, pues se los comparto como siempre. Feliz noche para todos, estamos despedidos. Gracias a todos, Vale, gracias feliz noche, Noelia. muchísimas gracias por todo. Feliz noche, nos vemos pronto. Chao. Gracias. Descansen, hasta luego. Chao.